Hola a todos y bienvenidos a la lección número 6, liderazgo tercer nivel. Bien, continuamos. Espero que todos estén pasando un buen tiempo, que estén cuidándose en ustedes ante esta pandemia mundial, pero sé que el Señor tiene misericordia de los hijos de Dios, así es de que por favor cuídense mucho. Nuevamente quiero recordarles, vamos a ir a principios para un excelente liderazgo. Entonces, esta es la carpeta que estamos viendo. Usted la debe tener ahí y vamos a ir a la lección número 6. Esta es la carpeta, la lección número 6. Bien, principios para un excelente liderazgo. Vamos a mirar la fundamentación bíblica porque siempre lo primero que yo les digo, es decir, al inicio de cada lección está toda la fundamentación bíblica y es muy importante que cada uno de ustedes la pueda leer, pueda ir a la palabra del Señor. Con eso va a tener una comprensión de lo que se va a tratar y podrá desarrollar perfectamente bien, con claridad, cada uno de los cuestionarios que están al final de cada lección. Igualmente quiero recordarles que por favor no deje usted de hacer su vida devocional diaria. Y una vez más, los días viernes están disponibles de 7 a 9 de la noche los maestros para ser atendidos por ustedes, lo mismo que los asistentes de la escuela, para ser atendidos cada uno de ustedes para la presentación de lo que es el devocional diario de la semana y además el cuestionario. Así, y alguna tarea que de pronto haya allí en los cuestionarios que le pido el favor que la realice. En algunas clases vamos a ir más rápido porque el tiempo no lo permite, pero está de todas maneras especificado cada uno de los versículos para que usted pueda complementar. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ir a la fundamentación bíblica. Bien, la fundamentación bíblica está en 2 de Pedro 1, del 3 al 11, y dice así: y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando del Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, del pecado. Pero ¿qué más nos dice? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Y aquí viene el por qué tenemos que añadir esto. Porque si estas cosas están en cada uno de nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una recomendación especial de parte de Dios para nosotros que somos líderes. Usted que es líder, usted que se está preparando para poder compartir la palabra del Señor a otro. Pero el que no tiene estas cosas, miren lo que dice la palabra del Señor, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme esta vocación, o sea, lo que hemos recibido del Señor Jesucristo, y elección, o sea, el llamado, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, ahí está. ¿Y qué más dice? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, esto no necesita explicación. Esto lo que necesita es que nosotros lo comprendamos y que lo leamos y lo podamos interiorizar en nuestro interior para que lo podamos revertir,
Es decir, que todo el mundo pueda ver eso. Y como vamos a ser líderes eficientes, entonces, eficientes con la palabra del Señor, entonces esto es lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Porque tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. No tan solo oidores, sino hacedores. Bien, propósito. Un líder tiene un objetivo y un plan. Eso sí, que no nos quepa la menor duda. Con metas a cumplir. Lógicamente, siempre un líder tendrá una meta, un objetivo. Y para ello, pues tendrá un plan. Lo principal del líder cristiano es desarrollar el carácter de Cristo. En eso es que siempre nos hemos basado. Desarrollar el carácter de Cristo. Es muy importante que todos podamos alcanzar la estatura de Jesucristo, como dice la palabra del Señor. Lo fundamental es dejar huella porque aprendimos a crecer en Dios. Entonces tenemos que dejar huellas en otros. Vamos a mirar, como primer punto, liderazgo eficaz es sinónimo de excelencia. O sea, cuando usted es efectivo, usted está siendo una persona excelente. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor respecto a un liderazgo excelente. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero no solo se lleva el premio el que corre, ¿no? Entonces, porque tenemos que entender esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, todos tenemos un premio final. ¿Y cuál es el premio? El premio que nosotros vamos a recibir es la vida eterna. Pero ¿qué resultados vamos a darle al Señor? Porque dice que el Señor, en su infinita gracia, entregó a su Hijo en muerte de cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros, con ese regalo que nos dio Dios, ¿qué hacemos con ello? ¿Vamos a llegar con manos vacías cuando el Señor nos ha dicho, para todos es la gran comisión? Entonces es muy importante que entendamos esto, porque de esto es que nosotros vamos a tener algo inmenso en el cielo, como lo acabamos de leer junto al Señor Jesucristo. Liderazgo eficaz es sinónimo de excelencia, como les decía. La excelencia tiene que ver más con la esencia del líder, con la esencia, o sea, con lo que él es, con lo que él puede entregar. Eso es la esencia. Es su vida interior y exterior que está en armonía. O sea, es un líder que no tiene una personalidad doble, o sea, es de doble personalidad. O que un día está de un ánimo y mañana está de otro. Entonces, bipolar, dice el pastor cuando está en las explicaciones, en las predicaciones, que debe tener una excelente relación con Dios. Ese es un liderazgo eficaz. Eso es ser un líder excelente. Excelente con relación a sus semejantes. Uno con relación a Dios y otro con relación con los de afuera. Nadie se entrena para fracasar. Eso sí, usted esté seguro. Si usted está aquí sentado es porque el Señor lo llamó y el Señor es el que lo está capacitando. Y el Señor no llama a nadie para que fracase. Uno es el que decide si quiere dejar. Así como le pasó no quiere aceptar el llamado. Así como le ha pasado a muchos, hasta casos los describe la Biblia, como en el caso de Jonás. Entonces, tenemos que entender esto muy bien. Si lo puedes soñar, lo puedes alcanzar. Si uno no tiene sueños, ¿qué va a conquistar? Entonces, si lo puede soñar, lo puede alcanzar. Ese es un liderazgo eficaz. Entonces, vamos a hablar, la excelencia viene de Dios. Miremos Deuteronomio 34:5 lo que nos dice. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Esa es la roca, es decir, todo viene de Dios. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos da. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo lo está describiendo aquí Moisés? Moisés lo está describiendo, inspirado por el Espíritu Santo, lo está describiendo como un Dios de verdad,
sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. En Juan 3:27 nos dice respecto de esto, respondiendo respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, nosotros no podemos recibir nada si no nos es dado del cielo. Pero nosotros para recibir las promesas de Dios tenemos que caminar con Él. Y eso es una condición sine qua non. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, porque la excelencia del poder sea de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia es de Dios. Él es todo excelente. O sea que si nosotros estamos incorporando a Dios, nosotros estamos reflejando a Dios. O sea, estamos reflejando un liderazgo excelente. ¿Qué más podemos ver? La excelencia es una característica de los hombres de Dios. En 2 de Crónicas 31:20 dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, un hombre que caminó con Dios y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Entonces el Señor lo respaldó. El Señor lo respaldó. En 1 Samuel 16:18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Está describiendo excelencia de una persona. Una persona está hablando de otra. Y nosotros ya conocemos la historia. Cuando el rey Saúl necesitaba, porque lo atormentaban los demonios, entonces necesitaba a alguien y uno de sus criados le dijo eso al rey. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, le da toda la descripción. Y lo conocía muy bien, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente, palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces ese es un liderazgo de excelencia. La excelencia se logra con el esfuerzo. No hay excelencia sin esfuerzo, eso sí puede estar usted seguro. Nadie puede, es más, la excelencia nunca se llega, para que sepan ustedes, pero siempre uno tiene que estar en pos de ella porque el único excelente es Dios. Por eso tenemos que incorporar a Dios, para que reflejemos a Dios con excelencia. Entonces Filipenses 3:7-9 dice de la siguiente manera, y el que está hablando aquí es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, aquí lo más importante y lo primero es Dios. Y lo que él había hecho en su vida, allá en esa vida que está retirada de la vida espiritual, lo tenía por basura. A pesar de que era un tipo letrado, hablaba varios idiomas, muchas cosas, pero todo lo tenía con tal de ser excelente para Dios, de que se refleje la excelencia de él a través de Jesucristo. Y miren lo que dice en el siguiente versículo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué más dice? La excelencia demanda diligencia. O sea, nosotros tenemos que ser diligentes. Una persona diligente no hay que empujarla, no hay que recordarle, no hay que levantarlo. No tiene personalidad carretilla, como yo digo siempre, porque ¿cómo funcionan las carretillas? Hay que alzarlas y empujarlas, pero no, un líder cristiano que ama a Dios nunca será así. Siempre terminará sus labores primero y siempre estará dispuesto. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué sigue? Así como dice un consiervo mío que dice lo que sigue. En lo que requiere diligencia, no perezosos. La diligencia, ¿qué es lo contrario a la diligencia? Pereza. Fervientes en espíritu y sirviéndole al Señor. Entonces esto ya está claro. La excelencia demanda humildad, de verdad. Si nosotros le vamos a servir al Señor, entonces para ser excelentes debemos ser humildes, humildes, humildes.
porque eso es lo que espera Dios de nosotros, no gente altiva y orgullosa. Está claro esto. En Filipenses 1:6 dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está súper entendido. La gran excelencia busca disposición para resolver los problemas. Cuando uno es excelente sirviéndole a Dios, entonces tiene una disposición a resolver los problemas. Entonces, el liderazgo depara tristezas y alegrías, claro, porque estamos tratando con personas. Eso es como cuando uno está tratando con los hijos. Entonces, algún día va a tener problemitas. Entonces, lo mismo el líder. ¿Qué otra cosa? Nuestro deber es tener prudencia y sensibilidad. Es decir, porque nosotros sabemos que no se puede perder nadie. La excelencia es flexible, no es rígida, no es flexible, es flexible. El líder es constante en lo que emprende. ¿Qué más? Tiene mente abierta al cambio. Porque si no tiene una mente abierta al cambio, se vuelve religioso. Sí, se vuelve religioso. No, eso, la única manera de hacerlo es esta y punto, y se acabó. No hay nada más. No, debe tener mente abierta al cambio. Porque todo puede ser útil con tal de ganarse uno a Jesucristo, a la gente para Cristo. Recuérdelo. Otra, es hábil para establecer los cambios. O sea, si hay que hacer cambios, entonces es hábil para establecerlos. No espera. Los hace inmediatamente después. Que después cuando los va a hacer no sea tarde. La excelencia es comprometida. Una persona excelente se compromete. En Samuel 22:2, primera, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, cuando usted capacita a sus discípulos y coloca de su espíritu en ellos, entonces las personas van a ser comprometidas. Estos 400 valientes, David los formó para derribar gigantes. Así como él derribó gigantes, entonces colocó ese espíritu en sus hombres. Y por eso eran los 400 valientes de David. Así van a ser nuestros líderes. Así van a ser. Yo, por ejemplo, yo quiero reflejar a mi líder, a mi pastor, porque yo lo veo cómo es él, cómo actúa. Él siempre es una persona excelente, comprometida, diligente. Entonces, yo quiero tener el espíritu de él siempre. Conclusión. Entonces terminamos. El reflejo de Dios en nosotros será lo que hagamos para él. Eso es muy importante. Lo otro es que la excelencia de Dios se ve en sus obras. La excelencia de Dios se ve en sus obras, en lo que realicemos para el Señor. Que todo lo que hagamos para el Señor sea de lo mejor, porque Dios es excelente. Tenemos que hacer las cosas con el mismo espíritu de nuestro Padre. ¿Cómo la hizo Él? Excelente. Siempre con amor. Recuerde, todo tiene que ver con el amor. El Padre todo lo realizó con amor. Liderazgo y excelencia son conceptos que van de la mano. Son dos conceptos que van de la mano. No puede haber un liderazgo sin excelencia y la excelencia no puede ir sin liderazgo. Entonces van tomados de la mano, por eso es. Nuevamente se alusionan que es muy corta, pero sustanciosa. Le pido el favor de que por favor la repasen este capítulo y que por favor nuevamente puedan realizar su cuestionario. Bien, mientras que pasamos a la otra lección, vamos a pasar a la lección número 5 de nivel 3 en consolidación. O sea, vamos a pasar a esta cartilla, entonces voy a darles un tiempecito para que se coloquen en la lección número 5. Lección número 5. Bien, vamos a ver dones del ministerio. ¿Qué vamos a ver? Dones del ministerio, lección número 5. Eso es lo que está ahí. Dones del ministerio. Bien, miremos. La fundamentación bíblica está
Les recuerdo, por favor, lean todo el capítulo de Hebreos 4, del 11 al 12. O sea, bueno, yo ahorita vamos a mirar aquí que tenemos estos dos versículos, pero sería muy bueno que se leyeran todo el capítulo 4 para que entiendan ustedes qué es lo que el Señor nos habla de lo que debemos ser nosotros como líderes cristianos. Bien, y aquí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces aquí estamos hablando del poder de Dios y del Espíritu Santo, que es ese es un regalo. ¿Don qué es? Don es un regalo. ¿Y qué es un don ministerial? Para la edificación de la iglesia. Bien, entonces, dones ministeriales. Veamos un punto A, que dice el ministerio apostólico, el apóstol. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, el apóstol, ¿sí?, es el que siembra iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Es el que siembra iglesias. Si nosotros tenemos un líder en una célula, entonces, ¿qué es? Un apóstol, porque esa es una iglesia pequeña. ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros, por eso les he dicho que es la columna vertebral de la iglesia, son las células. Y en cada célula hay un representante del pastor. En esa célula el líder es un representante del pastor. Es un representante de Dios, porque estamos trabajando ¿para quién? Para Dios. Ese es el trabajo que hacemos. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo? Ganar almas para Cristo, como está escrito. Bien, continuemos. Cualidades de un apóstol. Según este hombre, Marvin Vincent, dice que una cualidad de un apóstol es aquel que ha tenido un encuentro visible con la resurrección de Jesucristo. Y nosotros, ¿dónde tuvimos un encuentro? Cuando fuimos al encuentro, entonces entendimos eso, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente fue inmolado en la cruz del Calvario, sino que Él resucitó de acuerdo y conforme a lo que Él les había anunciado a sus discípulos, a los apóstoles, y también como lo decían las profecías de los profetas en la antigüedad. Planta o establece iglesias. Ese es un apóstol. Su ministerio está acompañado de señales, maravillas y milagros. Pero ¿quién es el que va a hacer eso? Una persona que está en completa santidad y que obedece en todo al Señor. Entonces Dios lo va a respaldar. Entonces nosotros como líderes, ¿de quién necesitamos el respaldo? De Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Llamado de Pablo al apostolado. Entonces hubo un llamado para ser apóstol. En Hechos 9, 3 y 4 vemos que el apóstol Pablo fue llamado al apostolado por Jesucristo, a pesar de que él no anduvo con el Señor Jesucristo, pero el Señor se fijó en él y lo llamó. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces nosotros vemos acá que el Señor lo llamó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor fue el que lo llamó a él. Miremos más adelante el testimonio de Pablo. Entonces, ¿él qué cuenta? El testimonio cuando él se dedicó
a sembrar iglesias. En Hechos 26, 19 y 20, entonces ya han recorrido 17 capítulos adelante, por lo cual, hoy estaba hablando delante de un rey, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, esto era la labor del apostolado de Pablo. Después de que él fue llamado, después de que estuvo ciego por 3 días, después de que alguien oró por él, entonces fue discipulado y comenzó su obra misionera. Sus viajes misioneros que narra la palabra del Señor, donde fundó iglesias, y por eso las epístolas están dirigidas a sus iglesias, porque era la forma como él las consolidaba a través de las epístolas. Bien, entonces vamos a mirar aquí algo adicional. Un apóstol deja fundamento sólido. 1 Corintios 9:2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros, o sea, el fruto. ¿Cuál es el sello del apostolado de él? Las personas que se ha ganado. Ese es el sello. Eso no es lo que digan los demás, sino es el fruto. Ese está muy bien. La oración de Jesús, en Juan 17, vemos, en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. O sea, lo que el Señor les enseñó, ellos aprendieron. Y él estaba orando al Padre por sus discípulos, por los apóstoles. En el versículo 8 de Juan 17 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, eso es el diálogo que tiene el Señor de sus apóstoles. Hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿En qué tenemos que creer? Un apóstol, ¿en qué tiene que creer? Pues en el Señor Jesucristo. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en Juan 17:8 dice, 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Los apóstoles van de lugar en lugar sembrando. Nuestro pastor Hugo, ¿qué es? Un apóstol, porque el ministerio de ellos ha sido sembrar iglesias. Y por eso es que este ministerio es un ministerio apostólico. Con gran poder daban testimonio. Entonces, con gran poder daban testimonio. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Wow. Entonces, eso es muy importante. La gracia abundante es cuando tú compartes la palabra del Señor, las personas se convierten y las discipulan y comienza el proceso de discipulado y después va a otro lugar y deja ahí una persona encargada para que continúe con la edificación de ellos. Ese es el apóstol. Dios usa las manos para obrar en lo sobrenatural. Dios usa las manos para obrar en lo sobrenatural. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ya sabemos acá qué fue lo que ocurrió ahí cuando leemos ese capítulo de Hechos número 8. Entonces, algo muy importante es que en usted va a operar algo sobrenatural, porque va a imponer las manos y va a ocurrir algo grandioso. ¿Qué más? El apostolado es para salvación de muchos. O sea que en los apóstoles hay algo sobrenatural. Entonces, y el apostolado es para la salvación de muchos. Entonces, en 1 Timoteo 2:4-7 dice de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién es el que quiere que todos los hombres sean salvos? Pues Dios. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y en el versículo 7 viene: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Y qué es esto? ¿Fue cierto o no fue cierto? ¿Cierto? Que él lo está hablando.
Y hoy en día lo podemos ver todo lo que el apóstol Pablo hizo. Bien, Pablo sabía que Dios era el que le había dado los dones. En 2 de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador de parte de Dios, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, le daba la gloria y la honra. Él no podía hacer eso si Dios no se lo hubiera dado. Entendamos eso. El Señor ejerció su apostolado. Entonces, en Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahora vamos a mirar el ministerio profético. Ve, como punto B, ministerio profético. En Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis y en todas las cosas que os hable. ¿Qué quiere decir profeta en el diccionario español? Ya vimos aquí la palabra del Señor. Que Dios va a levantará profetas dentro de vuestros hermanos como a mí. O sea, Moisés era un profeta. Y a los profetas uno los va a oír en todas las cosas que hable. Bien, profeta, poseedor del don de profecía, hombre que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Habla en nombre y por inspiración de Dios, no por inspiración de él, ni de otro, sino por inspiración de Dios. En Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Y en Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Monaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces ahí habían profetas, maestros y Saulo, apóstol. Eso es muy importante. El apóstol Pablo o Saulo. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Un profeta en nombre de quién habla? En nombre de Dios. No habla en nombre de nadie más. La profecía más importante es la Biblia. Recuerden ustedes esto. La profecía más importante es la Biblia. En 2 de Pedro 1:19-21 dice de la siguiente manera, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, una vez más, quiero recordarles lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. La profecía más importante es la Biblia. Pero continuemos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Estamos hablando de Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, aquí podemos ver el mensaje del profeta debe ser para edificación. Número 2, para consolación. Número 3, para exhortación. Y esto quiero hacer hincapié en este aspecto tan importante. Por favor, no confundir exhortación con regaño. Meter miedo en la gente es diabólico. El temor de Dios es una cosa muy diferente a que le metan miedo de Dios, que es otra cosa totalmente diferente.
porque uno debe temerles a Dios, porque usted sabe que de Él viene todo el bienestar. Y no porque le hayan metido terror y todo eso, porque de esa manera las personas no se edifican. Por eso aquí dice, por favor, no confundir exhortación con regaño. Ministerio del evangelista. Entonces, ¿qué es un evangelista? Un anunciador de buenas noticias. El evangelista está enamorado de Cristo, recuerden eso siempre. Un evangelista, ¿de quién está enamorado? De Cristo. Entonces hay un ejemplo, conocemos un ejemplo, no sé si, pero para todos no es extraño, porque es conocido el ministerio de un evangelista, el pastor Alberto Motesi, el hermano Alberto Motesi, él es evangelista. Entonces, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando aquí de la palabra del Señor? Que nosotros nunca debemos, un evangelista debe siempre tener ese ánimo, porque ese es lo que produce el Espíritu Santo, y el ánimo viene de Dios porque está en contacto permanente con Él y hace todo lo recto delante de los ojos del Señor. Por eso, entonces, para que no se nos vaya a apagar ese fuego, estamos aquí. Bueno, ¿qué podemos ver aquí también? En Juan 4:39 vemos el pasaje de la mujer samaritana. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Porque ¿cómo fue que Dios se dirigió a ella? Con ardentía, con amor, con paciencia, con diligencia, con todo lo que tiene que tener un evangelista. Y por eso dice, y todos creyeron en la ciudad, porque ese espíritu Él lo sembró en esa mujer, y por eso fue que la mujer pudo ir a hablar de Él. Entonces daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Bien. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Veamos esto. Pregunta número 1. ¿De qué podemos concluir acá del evangelista? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, pregunta 1. El que anuncia el mensaje. Entonces, uno es el que anuncia el mensaje, otro el que lo recibe y otro el que lo cree. 2 cosas, 3 cosas. El que lo anuncia, el que lo recibe y el que lo cree, porque muchos reciben pero no lo creen. Entonces, ahí estamos nosotros conscientes. Pregunta 2. Entonces, el que recibe revelación, sanidad, restauración y liberación. Y como punto siguiente, tenemos ejemplos de evangelización. Y para esto sí quiero que cada uno de ustedes pueda entender que tiene que ir a la Biblia, ¿no? Entonces, porque aquí tenemos tan solo un trocito. Dice Felipe y el eunuco, Hechos 8, 26, 39. Todos sabemos la historia. Entonces, léalo ahí en su casa y va a entender esto de lo que nos habla Felipe y el eunuco. Felipe fue el que le explicó las escrituras, porque muy seguramente él no las entendía, porque le preguntó que si sabía lo que estaba leyendo. Pedro, ay de mí, sí. Entonces, 1 Corintios 9, 16. Pedro se hizo a todos como ellos. Primera de Corintios 9, 22, disculpen. Entonces, cada uno tiene que leer la palabra del Señor para que pueda conectar esto, porque esto es como una tarea. Pedro, la despedida en Mileto, en Hechos 20, 27. Cristo pagó una deuda, Romanos 1, 14 al 17. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Los ejemplos de evangelización. El evangelio es poder para la salvación. La justicia de Dios es revelada por medio de la fe. Y lo otro, la fe es la justicia vivificadora. Vea, aquí tenemos el ministerio del pastor. Pastor significa
este es nuestro pastor. Usted se ve alegre, siempre él contento. Pastor de ovejas, el que cuida, protege, nutre, orienta, brinda afecto y conduce. Ese es el pastor de ovejas. Vamos a ir a analizar el Salmo 23, porque vamos a analizar esta parte. El pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que habrá provisión permanente para las ovejas. Porque la provisión viene de parte de Dios. Nada nos va a faltar. ¿Qué dice el versículo 2 de Salmo 23? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir esto que el pastor lleva al rebaño a la satisfacción y a la prosperidad. Porque Dios quiere que todos seamos prósperos. Porque la maldición de la ruina quedó cancelada en la cruz del Calvario. Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sabe cómo motivar y guiar correctamente al rebaño. O sea, siempre tiene una palabra de motivación, no de desmotivación. Recuerde que las ovejas es lo más frágil que hay, y eso es la comparación que el Señor Jesucristo hacía de las personas. Y por eso el Salmo 23 habla de Jehová es mi pastor. ¿Cómo se sentía David? Como una oveja. Y él sabía cómo eran las ovejas, porque él fue pastor de ovejas. Pero en lo espiritual, así somos nosotros de frágiles como las ovejas. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios va a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, que es la palabra del Señor. El pastor está en los momentos más difíciles para orientar y proteger. ¿Y cómo lo hace? A través de sus oraciones, a través de la guía, a través de la palabra del Señor. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Quiere decir que el líder, el pastor, prepara sus mensajes con cuidado para que sus ovejas disfruten de esto. Ese es el alimento espiritual. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, el líder o el pastor puede pastorear correctamente y con misericordia durante todo el tiempo. Un ejemplo de pastoreo es Pablo, que está en la Biblia, ¿no? A través de los mensajes que él le dio a las diferentes iglesias. En Ezequiel capítulo 34, entonces dice que el capítulo 34 habla sobre la reprensión a los pastores, o sea, el cuidado que hay que tener con lo que el Señor nos ha dado. Entonces Juan 10, 7 al 28 habla del buen pastor, habla de Jesucristo. Y entonces en 2 de Timoteo 2, 15, 25 habla de un obrero aprobado, es decir, que sabe dirigir a las personas. Eso es muy importante. Entonces, 2 de Timoteo 3, entonces persiste. Un pastor es persistente. Además, predica a tiempo y destiempo, pero siempre está enseñando la palabra del Señor. Y 2 de Timoteo 4, 3, 4, entonces todo esto quiero pedirles el favor de que ustedes lo complementen y lo puedan leer allí ustedes después de la clase, en el tiempo que tengan, dispongan libre, para que puedan cimentar, puedan afianzar el conocimiento, como les he dicho desde un comienzo. El ministerio de maestro, Juan 13, 13. Entonces vamos ahora al ministerio de maestro. Vosotros me llamás maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy. ¿Quién era el maestro de maestro, pastor de pastores? Pues Jesucristo. Él fue el que enseñó, fue el que nos trajo todo. En otra versión dice, Juan 13, 13, nueva traducción viviente, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy, un maestro. Es decir, enseña la palabra del Señor, un maestro. Mateo 23, 8 dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Que Rabí, el mejor de los mejores. Así se denomina esa palabra. El ministerio del maestro, y vamos a mirar los pasajes de la Biblia que por eso les pido el favor de que sean complementarios allí en su casa. Juan 3:2 dice, Rabí, vino y le dice Nicodemo, Rabí, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y él le preguntó, ¿y usted por qué me llama hombre bueno, Rabí? Si él no había estudiado allá con los fariseos. Hebreos 5:12 dice, siendo ya maestro, tenemos que volver otra vez a lo anterior, entonces que no vaya a hacer eso. Y en Santiago 3:1 dice, no se hagan muchos maestros si acaso no obtendrán mayor condenación. O sea, el liderazgo y el ministerio del maestro es algo muy importante. Hechos 18, 24, 28 dice, Apolo regó, ¿sí? Perdón. Este pasaje perfectamente habla es de que Apolos estaba predicando con una ardentía tremenda, pero un día llegaron Aquila y Priscila que andaban con el apóstol Pablo y cuando escucharon algo impreciso, lo llamaron aparte y le enseñaron lo que verdaderamente, y él fue agradecido porque estos hombres eran inspirados por Dios también, enviados del apóstol Pablo, andaban con el apóstol Pablo, entonces, y de esta manera Apolos pues se perfeccionó más en la obra del Señor. Por eso entonces el ministerio de maestro es muy importante. Miren lo que hizo. Entonces, ¿quién era Apolo? Era un varón elocuente, aceptó la instrucción, habla con facilidad, era de gran provecho, esforzado a demostrar a Jesucristo como Salvador. Esto era este hombre Apolos que nos narra la palabra del Señor. Isaías 54:5 dice de la siguiente manera, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Un maestro tiene una relación directa con el Señor y además todos los días lee la palabra del Señor. Es muy importante que usted lo entienda. Y usted como líder tiene que anhelar todo esto. Efecto que deben de causar las enseñanzas de Cristo en los oyentes. En Efesios 4, 22, 24, Efesios 4, 22, 24 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y engaño. En cambio, dejen el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza, o sea, nuestra nueva vida espiritual, creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdadero, justo y santo. Y concluimos. Conclusión. El evangelista es el que gana. ¿Estamos de acuerdo? El pastor es el que consolida. El maestro, el que enseña. El profeta traza el camino para los discípulos. Y el apóstol abre el camino para las nuevas generaciones. Entonces, hemos visto hasta aquí la lección número 5 del nivel de 3 de consolidación. Nuevamente, muchas gracias. Dios los bendiga. Tómense en un tiempo para orar después de que se finalice cada lección y que el Señor pueda haber grabado en sus corazones esta palabra en lo más profundo y al interior de sus corazones. Dios les bendiga.